El título que yo le pongo a este mensaje es Yeshua revelado en el Antiguo Testamento con el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar hoy porque mucha gente joven y jóvenes, muy jóvenes, aquí en Colombia ya hay jóvenes que se han convertido al judaísmo. Increíble. Y en diferentes partes del mundo hay mucha gente que quiere tener seguridad de que el Dios de la Biblia es de verdad ese que mencionan como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero que no lo relacionan en el judaísmo con Jesús. En otras palabras, la mayoría de judíos en el mundo, creyentes, porque hay judíos no creyentes, creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no existen como tres personas, sino que solo existe el Dios que es conocido en la Biblia como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Creen en Dios, en un solo Dios, pero no creen que ese Dios se ha revelado en tres personas. Ni tampoco creen que Jesús, Yeshua, es Dios hecho carne. De lo más difícil para entender para un ser humano, sobre todo para un ser humano acostumbrado a las tradiciones, sobre todo dentro del judaísmo, es muy difícil de aceptar que el Dios que hizo todos los cielos, la tierra y todo lo que existe, se humanó, o sea, vino al planeta Tierra y tomó forma humana. Eso es bien complicado, por eso es que hay muchas personas como hoy aquí en Colombia que se celebra un rito pagano que se conoce como la festividad de la Virgen del Carmen. Ustedes acaban de escuchar los pitos de los vehículos transportando y la gente honrando el nombre de una virgen que igual esta mañana le voy a explicar rápidamente. Hay gente que confunde que nosotros los que creemos en Jesús también creemos en las vírgenes. No, nosotros no somos cristianos católicos. Nosotros somos cristianos evangélicos. El cristiano católico tiene no solamente una supuesta fe en el Dios de la Biblia, en Jesús como Salvador, sino también creen que los muertos interceden por los vivos y cree que también algunas personas son divinas. Aquí en Colombia se está tratando y se va a hacer una película, creo que ya está la película de la santa colombiana que fue beatificada por el Papa, Santa Laura, y hay mucha creencia en que los seres humanos son divinos y por esto la mayor cantidad de rabinos y judíos y algunas personas del Oriente dicen que nosotros tenemos una religión abominable, porque ¿cómo es posible que endiosemos a seres de carne y hueso? Y no, nosotros no endiosamos a cualquier persona de carne y hueso, al único que hemos llamado Dios y que sí vino en carne y hueso es a Jesús, cuyo nombre se conoce en la Biblia como Yeshua. Jesús, en español para nosotros Jesús, Yeshua. Por eso, todo esto que hace la gente ha confundido a estas personas. Ahí están los ruidos, se alcanzan a oír, yo creo que por la internet o en la radio, la pitadera, porque la gente pasea una imagen hecha de yeso o de barro o de lo que sea y creen que esa persona es mediadora, o sea que hace la tarea de mediar, de ser una persona que interviene ante Dios a favor de los seres humanos, lo cual es una mentira grandísima, ya que la Biblia dice que solo existe un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, el Hijo del Hombre, o Jesús el Salvador, precioso Jesús. Gloria al Señor. Por eso hoy, en este estudio, voy a profundizar buscando comprobarle a los oyentes, si es que el ruido nos deja, porque esta pitadera allí es una celebración pagana, porque la gente cree que esta persona, María, está viva, pero está en el cielo, pero no puede oír oraciones en la tierra, porque si oye oraciones en la tierra en todas partes sería Dios, y solo hay un solo Dios, ¿cierto? Y como les dije esta mañana, si estuviera en el cielo, y si yo creo que de verdad, yo creo como pastor que María está en el cielo,
y está descansando y gozando, pero esta gente cree que María está sufriendo al oír el dolor humano, y al sufrir la gente le cuentan a María y ella llora. Pues qué error, porque allá la gente no sufre, en el cielo la gente se va a descansar, no a sufrir. Esos son los errores, pero hoy no es el tema. El tema lo he tomado porque lleva 2 días Colombia entera celebrando una fiesta pagana a la Virgen del Carmen, y no hay sino un solo Dios. No es ni los santos ni las vírgenes, son dioses. Solo es un solo Dios. Y ahí es el problema, porque en el oriente, cuando voltean a mirar hacia el occidente, sobre todo el pueblo judío, dicen esos occidentales o esos goín, esos no creyentes en el judaísmo, son abominables a Dios porque han convertido a los seres humanos en divinos. Y en la India, en el África, en Cuba, aquí en Colombia, hay mucha gente que tiene divinidades humanas. En la India han adorado a hombres y se siguen adorando a hombres. Pero ¿cómo es entonces que usted explicaría, pastor, pero usando no el Nuevo Testamento, comprobar que Jesús, antes de que hubiera nacido en María, que es una mujer normal, cuyo cuerpo está enterrado, cuya alma y espíritu están con Dios? ¿Cómo explicar que Dios de verdad bajó al planeta y se metió dentro de una mujer, y que no intervino un hombre para dejarla embarazada, sino que fue la obra del Espíritu de Dios el que le puso ahí en el vientre a María, a Dios, la segunda persona de la Trinidad, o trajo desde el cielo, vino desde el cielo y se hizo tan chiquitito? Ahí veo un muñequito chiquitito, creí que era un bebé, me engañaste. Y se hizo tan pequeñito que llegó a ser tan débil como un embrión humano lo es. Esto, para la sociedad mundial de creyentes en el judaísmo, es una abominación. Empezamos entonces con lo siguiente: ¿por qué nuestra Biblia, la que actualmente nos llega acá impresa en inglés, en español, al occidente, por qué no la aprecian los que no creen en Jesús como el Mesías? Por varias razones. Personalmente, yo estuve varios años tratando de investigar qué errores existían en algunas traducciones de la Biblia, y encontramos que en la Reina Valera 1960 hay más de 300 errores de traducción, que se pueden prestar para una mala interpretación. Debido a eso, varios pastores y personas que estudiamos la Biblia a nivel mundial hemos hecho estudios comparativos, o sea, comparar entre una Biblia con otra Biblia con otra Biblia. Y hecho esos estudios, se da uno cuenta las malas traducciones y también interpretaciones de la Escritura, porque no solo se cometen errores al traducir, y que las personas que copiaban en esa época se dormían y volvían a repetir lo mismo, o algo otras les parecía que aquí hay que poner amén. Voy a poner un amén, pero no había un amén en la Biblia original en el Antiguo Testamento. Otros decían, aquí vale la pena que yo ponga esto, y lo ponían, pero en el original no estaba. Todas esas cosas han hecho que mucha gente critique la Biblia, y la gente que entra a internet y dice, vea, se da cuenta que sí, la Biblia las han alterado. Sí, han alterado Biblias. Pero cuando usted quiere enterarse del origen de las cosas, ¿a qué tiene que ir? No a la traducción acaban de hacer una traducción de la Biblia para los homosexuales, en el cual quitaron todo lo que habla del homosexualismo, del afeminamiento, del lesbianismo, de todos estos pecados, los quitaron de la Biblia. También sacaron Biblias donde quitan todo lo que tiene que ver con imágenes, esculturas. Han hecho Biblias al acomodo de la gente y ya las venden de acuerdo a lo que la gente pide, como un restaurante. Biblia a la orden, ¿cuál le provoca? No, hoy queremos mostrarle a ustedes la necesidad de que los cristianos seamos conscientes de que hay que profundizar en el estudio de la Biblia. Usted que está escuchando este culto debe ser consciente de que usted no se debe contentar con la Biblia que usted compró.
ni con las predicaciones que usted oyó. Usted debe investigar, pero debe investigar en las fuentes más seguras. Bueno, ¿y cuáles son esas fuentes más seguras, entre comillas? ¿Cuáles son? Pues las raíces del cristianismo. ¿Dónde están las raíces del cristianismo? No en Roma, no. Y persona judía, rabino, las raíces de nosotros, no todos los creyentes cristianos tenemos las raíces en Roma, como afirman ustedes. Hay cristianos junto con nosotros estudiando profundamente en los escritos judíos. Voy a hablarle claro. Cuando yo me voy, por ejemplo, al libro de Éxodo, en el capítulo 1, abra su Biblia, por ejemplo, en Éxodo capítulo 1, y le voy a dar un pequeño ejemplo en el día de hoy. La mayoría de las Biblias, estamos allí en Éxodo capítulo 1, por favor. Encontramos la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y ahí nos habla de las tribus que salieron y todo eso. Pero cuando, por ejemplo, llegamos a un versículo como el capítulo 1, versículo 15, cuando dice que hubo un momento en el cual los judíos que estaban viviendo en Egipto ya no tuvieron el respaldo de José, porque José ya había muerto, y el faraón, que era como temeroso de lo que José le había mostrado, ese faraón ya no existía. Hay un faraón nuevo, y ese no le tiene miedo ni le da importancia a estos hebreos que trabajan aquí. Y como están multiplicándose tanto, entre más se multiplican, más peligro para la nación, porque esta gente son más fuertes y hay más de ellos. En algún momento se levantan y nos hacen una guerra civil, o los enemigos vienen a pelear contra nosotros y ellos se van a poner a favor de ellos y nos van a acabar. Eso, en el capítulo de Éxodo 1, veamos entonces el verso 14, y dice que estos egipcios amargaron la vida de ellos, de los judíos, con duro trabajo, haciendo bloques de arcilla y adobe, y con toda clase de labores del campo, en toda suerte de trabajos que tuvieron que servir por causa de la opresión. O sea, apretémoslos para que se mueran y miremos a ver cómo hacemos para que no nazcan niños varones. Y el faraón propuso matar a todos los niños pequeños, varones, toda mujer que quedara embarazada al nacer. Los niños, si eran varones, debían ser echados al río Nilo, porque ellos sacrificaban los niños a los cocodrilos. Ellos tienen esa costumbre de que tienen al cocodrilo como un dios, y algunos egipcios llevaban sus niños y se los soltaban a los caimanes y se los comían y se daban por bien satisfechos, por bien servidos. Le ordenaron que las parteras de los judíos cogieran los niños varones y los echaran a los cocodrilos al río Nilo. Pero yo, estando estudiando, yo nunca había encontrado esta porción. La porción del 15, usted la puede leer por favor un momentito. El 15 dice así: entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas. ¿Qué es una partera? Las señoras comadronas que ayudan a parir un niño, ¿cierto? Y le habló el rey a las parteras hebreas, o sea, las judías, una de las cuales se llamaba Cifra, y el nombre de la segunda era Púa. Yo siempre creí que ellas eran Cifra y Púa, y así se llamaban, Cifra y Púa. Pero cuando uno se contenta con lo que la Biblia de uno trae, pues hasta ahí llegó. Y el 15 dice que el rey de Egipto le habló a ellas, pero uno no sabe por qué le habló, ni de dónde vino lo que le habló. Amado hermano, voy a detenerme aquí un momento. Creer en la encarnación de Dios aquí en la tierra y decir nosotros que esta encarnación de Dios es divino, para ellos es una cachetada. Y decir nosotros, porque hay algunos judíos que sí creen que Jesús es un profeta de Dios, pero profeta de Dios, pero que nosotros digamos que Él es Dios, que Jesús es Dios, eso es otra cachetada madura. No se puede aceptar. ¿Por qué entonces hay esa contradicción? Resolvamos el asunto. Porque ellos tienen unas escrituras más antiguas en cuanto al origen de esas escrituras, pergaminos, documentos escritos en el hebreo y en el arameo, que ellos las conocieron y sus padres las conocieron. Y al mirar la Biblia ahora, muchas partes de la escritura fueron alteradas y muchas cosas hacen falta. No quiere decir con eso, ni tampoco yo estoy afirmando que todas las Biblias que tenemos ahora están de botar a la basura. No.
Porque entonces, ¿cómo es que yo soy salvo si la escritura que tengo, la Biblia que conocí, no sirve? En cuanto a lo básico, conocer que Dios envió un Salvador y mostrar el poder de Dios y su misericordia y todo lo que Dios hace, sus juicios y lo que Él requiere, sus leyes, eso ha permanecido. Pero muchas cosas que nos aportarían claridad quedaron escondidas cuando los judíos en la época de Jesús ya habían empezado, algunos de ellos, escribas, rabinos, empezaron a darse cuenta que en la Biblia se venía hablando desde el Antiguo Testamento de que Dios iba a mandar un Salvador, así como mandó a Moisés y lo salvó de que lo echaran a los cocodrilos siendo bebé. También la Biblia hablaba de que vendría un Salvador después de que salvara Moisés al pueblo, vendría otro Salvador después, y que ese Salvador era el definitivo. Cuando ellos ven eso y ven una cantidad de escritos en el hebreo y en el arameo que hablan de que Dios no es solo una sola persona etérea por ahí en el aire, sino que Dios es un Dios personal, no material, físico como nosotros, sino un Dios personal que tiene personalidad. Cuando ellos ven eso se asustan y ellos dicen: nosotros no podemos revelarle a estos impíos, a estos gentiles, a estos goín, no podemos dejar que ellos encuentren esto, porque entonces nuestros rabinos van a perder autoridad. Y cuando Jesús nace, ya no nace este Moisés salvado de las aguas, sino que ahora nace este profeta, este Mesías, porque nosotros creemos que Jesús es el Mesías. Entonces ellos dicen: no podemos permitir que los que lleguen a leer un día esta Biblia encuentren la revelación de que Dios enviaría un Salvador divino a la tierra. Entonces mucha parte de esas escrituras fue escondida, hábilmente alterada, pero gracias a Dios que Dios es bueno. ¿Cuántos creemos eso? Y aunque muchos escondieron las escrituras originales, hubo rabinos, hubo escribas, hubo hombres de Dios en esa época antes de que viniera Jesús, que se mataron, como dicen por ahí, las pestañas estudiando los pergaminos en el hebreo y en el arameo y viendo, y ellos iban y a la sinagoga predicaban, y cuando ellos predicaban leían del original, y el que estaba sentado como usted escuchando oía del original en la lengua original. Y entonces los que escuchaban y también eran escribas, ellos copiaban lo que el pastor, lo que el rabino tradujo, lo que estaba escrito, lo copiaban en otros folletos, o más bien en otros escritos que se llaman los targúmenes. ¿Cómo se llaman? Los targúmenes. Pastor, ¿usted nunca había hablado de eso? No, pero es necesario que yo haga una aclaración hoy al pueblo cristiano evangélico. Voy a poner un ejemplo y se lo puse a un hermano en estos días. Imagínense que nosotros aquí en Bucaramanga o aquí en Cúcuta somos los dos Santanderes. Aquí en Bucaramanga o en Santander del norte más, se dice, para pedir por ejemplo que alguien lleve a alguien en carro, se dice: por favor, me da la colita. Y eso no significa que le preste las caderas o la parte posterior del cuerpo para algo, no. Es solamente que me haga el favor y me lleve en el carro. Entonces se dice aquí en Colombia: mire, usted le podía dar la colita a fulano para que vaya a tal parte, es llévelo en el carro, llévelo en la moto, dele la colita. Aquí en Colombia también se dice dele un aventón, en otras partes se utiliza eso. Pero imagínese usted que un día yo estuviera escribiendo y entonces yo le pedí el favor a mi primo o a mi hija que le diera la colita a fulano. Lo escribí hoy en el año 2015. Imaginémonos que pasan 500, que pasan 1000 años y un día alguien encuentra que esa carta fue escrita contando que él le pidió a la hija que le diera la colita a fulano. Entonces él va y lee en ese libro y dice: uy, esa gente allá en Santander si eran malos. Este hombre le pidió a la hija que le diera la colita a fulano de tal. ¡Qué perversos! ¿Cómo le va a pedir eso? Arranque esa parte no puede ir.
Si la persona no entiende el lenguaje que se usaba en la época y qué significaba dar la colita, que es llevarlo gratis o transportarlo gratis, entonces en la época, dentro de 1000 años, ¿qué van a decir de ese escrito? Esto está mal, esto no puede ir, esto es una horrorosidad. Pues más o menos, perdóname que lo diga de una manera como tan rústica, a nosotros nos ha llegado no la interpretación como en esa época y las costumbres, la cultura se vivieron, sino nos llega con una alteración de muchos años de diferencia. De ahí que, por ejemplo, usted, querido pastor que me oye, hermano en Cristo Jesús, ¿a cuántos nos ha costado entender algunas cosas del Antiguo Testamento que nos parecen duras, fuertes, nos parecen agresivas? En el sitio de Samaria, que fue cuando los enemigos del pueblo de Samaria, del pueblo de Israel del norte, lo rodearon y lo invadieron, no hubo comida, no había agua, y entonces cuando el hambre llegó y la sed, ellos estaban a punto de morir. Ahí entonces dice la Biblia que la cabecita de un burro se vendía, hermano, por mucha plata. O sea, el que tuviera una cabeza de un burro, imagínense el caldo que iba a hacer para cuántos días, ¿no? Aunque fuera burro se lo comían. Pero dice la Biblia que también una cucharada de estiércol de paloma valía un poco de plata. Y hasta muchos pastores predicamos eso. Mire, hermano, mire lo que llegó a costar en el hambre una cucharada de estiércol de paloma. Y cuando uno se va, y yo me preocupé y dije, uy, Señor, en esa época, ¿por qué mejor no se comían las palomas en vez de comerse el estiércol de la paloma? Y yo me puse a investigar esa vez, y resulta que la cucharada de estiércol de paloma no era el estiércol de la paloma real, sino una yuca, un tubérculo que cuando se seca y se raspa se le saca harina, y esa harina, porque tenía la consistencia, al echarle agua parecía lo que hace la palomita, lo llamaban estiércol de paloma, pero era yuca raspada. Entonces, claro, una cucharada de esa harina valía plata. Entonces, cuando a uno le dicen, la gente tenía que comprar cucharadas de estiércol de paloma, la gente dice, que se la coma mi vecino, pero a mí no me dé. Hay un desconocimiento de lo que significaba la palabra estiércol de paloma en esa época. Y muchas cosas como esa nos han llegado a nosotros de manera errada y hemos predicado eso porque no lo conocemos. Así también mucho conocimiento fue ocultado a los ojos nuestros. Cuando queremos saber el origen del cristianismo, entonces ¿a dónde tendríamos que ir? ¿Usted a dónde iría entonces si quisiera escarbar más acerca de algo, de lo que se dijo, de la cultura, de lo que pasó? ¿A dónde tendría que ir usted? Pues tendríamos que ir a buscar los pergaminos más viejos, quién los tiene, ¿cierto? ¿En qué museo están? Pero le voy a decir algo. Gracias a Dios que lo que se dijo en esa época no solamente quedó escrito en la Biblia o en algo que se tradujo como la traducción de los 70, hecha por sabios en la época de la antigua biblioteca de Alejandría, allí en el norte de África. No, ese era el Google de esa época, pero además de eso, hubo gente, vuelvo y repito por tercera vez, que copió, y juiciosos se sentaron y escribieron comentarios clariticos de lo que acababan de sacar de la escritura original, oído de la boca de los que casi lo escribieron, y entonces se sentaron a escuchar la predicación y apuntaban. Esos que apuntaron juicioso son los escribas más antiguos que datan de 200 o 300 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. Ahí encontramos lo siguiente: los Targum son esos escritos. Los Targum, lo podemos saltar un poquito, o los Targumín son interpretaciones o traducciones hechas al arameo de los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, el que se puso y cogió los 5 primeros libros de la Biblia que escribió Moisés y se puso a no solo a escucharlos, sino a escribir las traducciones y la explicación y a mirar bien si es en el hebreo, en el lenguaje cultural de la época histórico, eso es lo que se dijo, eso lo copiaron. Por ejemplo, está el Targum de Onkelos. Ese Targum de Onkelos fueron personas que escribieron e interpretaron lo que oyeron de la Biblia original en esa época de los 5 primeros libros de la Biblia.
Pero los que hicieron, por ejemplo, lo mismo de los libros proféticos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Oseas, Joel, Ezequiel, Daniel, todos esos libros, los que escribieron de eso, escuchando lo del original, se llaman los Targum de Jonatán, o también se conoce como el Targum de Jerusalén o el Targum de Jerusalén. Ellos copiaron y escribieron eso. Bueno, pastor, ¿y a mí de qué me sirve eso? Muchísimo. Lo voy a decir por qué. Porque son profundos estudios del original del hebreo, de la Biblia. Lo hicieron no cualquier por ahí hermano, gente elevada de la mente, lo hicieron gente estudiosa de la escritura que se llaman escribas. Ellos lo copiaron, esos expertos. Desde el primer siglo encontramos esos llamados targúmenes, y aún después de que Cristo vino también encontramos más targúmenes. Así que veamos el otro apunte que tenemos ahí. Si usted quisiera, como pastor o investigador, conocer qué se escribió o qué más había en esos libros, qué más se decía en la Biblia en esa época, pues tendríamos que ir a buscar dónde están los targúmenes. Pero le voy a contar algo. Muchos rabinos y muchos exégetas después de Cristo, cuando se dieron cuenta que los targúmenes estaba revelado también claritico quién era el Mesías, y estaba revelado que Dios no era solo, que Él tenía espíritu, que se conoce como el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo de Dios, y que existía también muchas versiones en el Antiguo Testamento que hablaban de un Mesías que era no solo humano, sino divino. Cuando ellos ven eso, ellos entonces, wow, esto no lo podemos mostrar, esto no. Entonces hagamos una cosa, más bien de los targúmenes, hagámonos nosotros nuestro propio comentario. Hagamos nosotros de los targúmenes lo que nos conviene de acuerdo a nuestra religión tradicional, porque recuerde que los judíos le agregaron 600 y pico de cosas adicionales a lo que estaba en la ley para practicarla a ellos. Recordemos que cuando Jesús vino, Él les dijo: ustedes por culpa de la tradición han dejado de cumplir la palabra de Dios. Y había, por ejemplo, voy a colocar una de ejemplo. En esa época, bueno, la Biblia dice que honra a padre y madre. ¿Para qué? ¿Para qué? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida y todo lo que emprendas sea prosperado. Eso está escrito en la ley. Pero cuando llegó Jesús y Él vio que los judíos que se las daban de religiosos, vivía la mamá y el papá detrás: hijo, un queso, hijo, alimento, pan, hijo, me muero, hijo. Papá, lo siento, no hay plata. La situación está peluda, como hablamos acá. No hay plata ni para mí, mucho menos para usted, papá, ni mamá. Y Jesús veía a la gente cómo sufrían los abuelos y los hijos teniendo. Entonces el Señor se dio cuenta que a ellos no los ayudaban, y los que habían apoyado, alcahueteado esa falta de ayuda a los padres, eran los mismos religiosos de la época, los mismos rabinos de la época. ¿Por qué? Porque ellos sacaron una ley nueva que decía: si usted le consagra sus ovejas, sus bueyes, se los consagra a Dios, todo lo que usted le haya consagrado a Dios, ya nadie le puede pedir de eso. Ya eso usted se lo consagró a Dios. Entonces, claro, ellos muy inteligentes para el mal, venía el papá y la mamá a pedirle comida: mi hijo, ese cabrito chiquito, nos estamos muriendo en la casa. No, mamá, lo siento, ya eso se lo consagré a Dios. Eso, había una palabra para nombrarlo en la escritura que ahí está en Mateo. Eso es corbán. Corbán significa consagrado a Dios. Nosotros hoy en día podemos abrir la Biblia y encontrar la palabra corbán y no sabemos qué es corbán. Pero cuando Jesús dijo: ustedes declararon eso corbán, ¿eso dónde está en la Biblia de mi padre? Lo que mi padre les dio, lo que yo les di. Eso no está en la palabra. Ustedes le agregaron eso con tal de no darle a sus padres. Están cometiendo un pecado. ¿Por qué? Porque para librarse de ayudar, yo consagraba todo. Llegaba a mi nevera, por colocar un ejemplo: mijita, todo esto que compramos nosotros, consagrémoselo a Dios. Señor, te consagramos esta harina, te consagramos estos huevos, esta gallina, te la consagramos, Señor. Y cuando venía la vieja o el viejo a pedirle ayuda: mamita, abuelito, todo en esta casa está consagrado a Dios, ya no se puede dar a nadie. Pero ellos sí se lo comían. Entonces Jesús les dijo: ustedes han quebrantado la ley por culpa de guardar las tradiciones. Es más, están en contra de la ley de Dios. Deben ayudar a su papá y a su mamá. Así como esta interpretación que Jesús les dijo a ellos que estaba mal hecha, esta norma mal hecha del corbán mal usado,
es cuando uno se da cuenta que tiene que investigar. Los rabinos entonces hacen los targúmenes, algunos escribas, pero otros rabinos dijeron, no, eso no nos conviene. Escribamos nosotros otro comentario nuestro. Y ahí nacen entonces, después, aquí lo colocamos, los rabinos clasificaban los escritos antiguos según el valor que tenía la fuente original. Para usted, ¿cuál es la fuente que más vale? A ver, ¿cuál es la fuente que más vale para usted? ¿A cuál fuente iría usted primero para mirar si algo es bíblico o no es bíblico? Pues a la Biblia, pero ojalá la Biblia más antigua, ¿cierto? A la mejor traducción del arameo y del hebreo, ¿cierto? Porque usted dice, a mí no me echen cuentos de que fulano escribió eso. Voy a la Biblia, vamos a la Biblia a ver qué es lo que dice la Biblia. Y eso es lo correcto. Para esos señores, esos rabinos, la primera fuente era entonces el Antiguo Testamento. Pongamos atrás, el Antiguo Testamento. Y después del Antiguo Testamento, ¿a qué iría usted entonces después a mirar? ¿Qué iría usted si algo no lo encuentran ni lo entienden del Antiguo Testamento? Estamos hablando de los días de Jesús. En los días de Jesús no había Nuevo Testamento. No se había escrito el Nuevo Testamento. No había Nuevo Testamento. ¿A dónde iría después de la Biblia? ¿A dónde iría? A ver, ¿quién levanta la mano y dice? El Éxodo está en la Biblia. A los primeros escritos que fueron oídos y copiados directamente de lo que se escribió en la Biblia más antigua. ¿Y esos escritos antiguos cómo se llaman? Los targúmenes. Los targumes, ¿sí? O el targum. Iría al targum. Pero algunos fueron muy sagaces y entonces escribieron otros escritos después y esos son la Midrash. Coloquemos ahora la otra parte del escrito. La Midrash, ¿cómo se le llama? La Midrash. Esa Midrash son ahora comentarios. Esa Midrash es también la Mishnah que aparece allí. Yo quiero que lea esto conmigo. Voy a ir paso a paso para que me entiendan. En el orden primero va entonces el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento conduciría después ¿a qué? A los targumes. Y después de los targúmenes se hizo la Mishnah, ¿cierto? O la Midrash, que es lo mismo. Y luego de los Mishnah o la Midrash llegan ¿hasta dónde? Hasta el Talmud. ¿Sabe usted la mayoría de rabinos y personas judío-mesiánicas qué es lo que han estudiado? La mayoría de ellos, los Talmud o el Talmud, la Mishnah o la Midrash, pero pocos o casi nadie tiene acceso a los targúmenes. ¿Y sabe por qué? Igual que la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan cuando la Iglesia Católica daba las misas en latín? Usted no se puede acordar porque no es tan viejo. Pero si de pronto hay alguno aquí que tenga más o menos 90 años, le creo. Las misas en los pueblos y en las ciudades, el cura, el sacerdote, daba la espalda a la gente. Ponía la Biblia ahí y eso, cuando la ponía. Así daban las misas. Y la gente decía, ¡ay, qué santo! Mira la lengua que habla. Mire, estaba hablando en latín, que es la lengua de los romanos, del Imperio Romano. Pero no le daban la cara al pueblo y menos no le daban la palabra. O sea, las viejitas y los viejitos y las personas normales que iban tanto al culto no sabían sino lo que el cura les enseñaba. Pero estaba prohibido que alguien leyera la Biblia porque decía, solo la Santa Madre Iglesia puede y tiene el derecho para interpretar la Biblia y nadie más la puede interpretar. Nosotros los sacerdotes somos los que interpretamos la Biblia. Igual que hicieron los rabinos, igual hizo Roma. Por eso la gente vino en un oscurantismo durante tantos años. Vino el oscurantismo hasta que Martín Lutero, por allá por el año 1400 y algo, ¿qué hizo? Ese cura era católico y él, viendo que tenía en las manos escritos antiguos, Biblias antiguas, rollos, al estudiar esto, dijo, Dios mío, aquí hay muchas cosas que no nos han dicho. Aquí hay mentiras, a la gente la están robando con las limosnas, dizque limosnas para perdón de pecados y para sacarle el muerto y sacarlo del purgatorio y llevarlo al cielo. ¿Cuántas mentiras? Dijo Martín Lutero. Yo no puedo seguir mintiendo, he leído y yo no puedo permitir esto. Es cuando Martín Lutero saca las 95 tesis
y las saca y las copia a mano porque no habían fotocopiadoras, y él copia de los libros pues que más a esa época tuvo o tenía, y los pega en la puerta de la catedral donde él era el pastor o él era el sacerdote, allí en Alemania, la catedral de Wittenberg. Y allí en Wittenberg él pega en las paredes, en las puertas de la iglesia, de la catedral, pega eso, y la gente curiosa va a mirar. Ay, el curita que pegó, venga. Ay, no, este cura es revolucionario, este cura es descarriado, este cura es hereje. Pero en cambio otras personas más inteligentes leyeron y dijeron: wow, entonces uno se puede salvar solo por la fe en Jesucristo. Uno no se salva que porque lo salve la Santa Madre Iglesia, ni que la Virgen. Eso es mentira. Lo salva solo el que murió por nosotros. Gloria a Dios. Gracias por la fe, Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Pero aún y con todo, Martín Lutero pudo sacar pues de lo poco o mucho que tenía. Lo mismo los que escribieron la Sagrada Biblia, llamada la Reina Valera, de Cipriano, Casiodoro Reina y Cipriano Valera. Estos eran sacerdotes católicos y ellos también eran allá encerrados en la catedral y allá estudiando la Biblia. Casiodoro Reina y Cipriano Valera también buscaron en los libros y dijeron: Dios mío, hay cosas que están mal, nos están enseñando mal, vamos a hacer una Biblia al español o al castellano, vamos a hacer una traducción, busquemos de lo que más encontremos para hacerla lo más completo. Y cuando ellos terminan de escribir la que hoy usted tiene en la mano, ya alterada por varias generaciones y con varias revisiones, la Biblia Reina Valera, entonces ellos también, cuando terminaron de hacer esa obra, dijeron: nosotros hemos escrito aquí y hemos puesto aquí lo que humanamente hablando Dios nos permitió con lo que había de libros, con lo que había de manuscritos. Pero si pasados los años, y han pasado 500 años o más, si pasados los años llegan a encontrar más manuscritos o llegan a encontrar más cosas antiguas que nosotros no las tenemos, pues se darán cuenta que es probable que hayamos cometido algunos errores y que arreglen lo que nosotros hicimos, lo completen. Dios quiera que así sea. Eso lo escribieron ellos, pero eso no se lo cuentan a uno le venden la Biblia Reina Valera y tenga que esta es la palabra de Dios y llévela para la casa. Pero por lo menos Cipriano y Valera y Casiodoro, de Reina, ellos pudieron decir la verdad. Hasta aquí el trabajo que hicimos, Dios nos ayudó, pero de ahí para allá, si investigan más, denle la gloria a Dios. Eso no se lo cuentan a usted cuando le venden una Biblia, ¿cierto que no? Bueno, entonces nos vamos. Para ahora, en los tiempos actuales, poder estudiar la Escritura, muchos de los judíos utilizan el Talmud. Tienen libros de oraciones y la gente usa el libro de oraciones y las lee. Muchas oraciones que hay allí escritas asombrosamente hacen mención de cosas que a ellos les asombran. Ay, encontré en esta oración que nombran a un Yeshua, y al que se le ocurra preguntar que ese Yeshua que está en el libro de las oraciones quién es, lo van echando de la sinagoga. Y se lo voy a demostrar no con inventos míos, sino con que los rabinos escribieron. Y hay rabinos antiguos que escribieron cosas que rabinos de hoy en día se quitan el sombrero y respetan, porque ellos saben que esos hombres antiguos escribieron en verdad lo que a ellos Dios les permitió recibir, de lo más antiguo de la Biblia. Ahora vamos a la siguiente y sigamos en el estudio. Yo encontré en el libro de Éxodo esto en el Targum, en uno de los Targum. Permítame, el Targum donde lo encontré es el pseudo, que se conoce como el pseudo Jonathan o el Targum de pseudo Jonathan. Y dice esto de Éxodo 1:15. Vuelva usted, abra su Biblia en Éxodo 1:15. ¿Ya lo tienes allí? Dice: entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y el nombre de la segunda era Púa. Resulta que en el Targum dice que el nombre de Cifra, la partera Cifra, era nada menos que la mamá de Moisés. La mamá de Moisés era una de las parteras. Por eso ella pudo salvar a su hijo y meterlo en una canastica. Y la otra que le ayudaba, la otra señora, no era una señora, era una muchacha que le ayudaba en los partos. Y esa otra niña que aparece ahí como Púa era nada menos que María o Miriam, la hermana de Moisés. O sea que la hermana de Moisés era la mayor, la más vieja, y ella vio parir a su hermanito Moisés. Por eso cuando la mamá, que era partera, ella pare a su hijo, su hija le ayuda, aunque seguramente al parto de María no vino María,
Pero ahora ella tiene la oportunidad de coger a su hermanito y esconderlo, quitarle el ombligo y limpiarlo y cuidarlo unos días y luego echarlo en una canastica. Pues resulta que las dos parteras que llamó el faraón fueron a Jocabed, que es la mamá de Moisés, y a su hermana Miriam o María. Y lo que dice el Targum de Jonatán dice lo siguiente, que eso no está en las Biblias nuestras. Dice, verso 15, y dijo el faraón, eso no está ahí, yo lo encontré. Y dijo el faraón, estaba durmiendo y vio en su sueño que toda la tierra de Egipto estaba en el platillo de una balanza, mientras en el otro platillo había un cordero. Oiga, había un cordero, ya se está hablando del cordero. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento que dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, y dice, había un cordero, un corderillo, y el platillo con el cordero se vencía. Inmediatamente dice que el faraón preocupado mandó a llamar a todos los magos de Egipto y les refirió el sueño. ¿Y sabe quiénes eran los dos magos que mandó a llamar? Janes y Jambres. Janes y Jambres aparece en el hebreo. Y jefes de los magos le dijeron al faraón, un hijo va a nacer en el pueblo de Israel. Un hijo va a nacer. Y todo Egipto será destruido por medio suyo. O sea, le profetizaron que iba a nacer un niño ahí en Israel que traería, hermano, destrucción a Egipto. Desde luego vendría la liberación de los esclavos israelitas. Eso no aparece en ninguna Biblia, solo está en el Targum. Debido a esto, yo me doy cuenta que muchas cosas a nosotros nos llegaron, hermano, por pura misericordia de Dios. ¿Qué haríamos entonces los cristianos para ir a las raíces más profundas del cristianismo? Las raíces del cristianismo están en el judaísmo. Les voy a revelar entonces, si este culto no me alcanza, haremos otro culto. Vamos al tema, ¿cómo, pastor, encontramos en el Antiguo que Jesús, que Yeshua es verdaderamente el Hijo de Dios divino y enviado? Entremos entonces. Abra Génesis capítulo 32. Iniciemos este viaje. Podemos dejar allí el escrito, la última parte que colocaron los hermanos allí. Vamos a Génesis. Encontramos en Génesis que Jacob dice que él vio el rostro de Dios. Abramos ahora Génesis 32 del 22 al 30. Génesis 32. Gloria a su nombre precioso. Del Génesis 32, 22 al 30. Después de que Jacob se quedó en el campamento, aquella misma noche, dice el verso 22, se levantó y tomando a sus dos mujeres, a sus dos siervas y a sus 11 hijos, atravesó un arroyito, un vado, el vado de Jacob, de Jaboc. Los tomó pues y los hizo pasar el arroyo y luego hizo pasar todo lo que tenía. Y Jacob se quedó solo. Y mire lo que dice la Biblia. ¿Qué pasó allí? Cuando él se quedó solo, ¿qué le pasó? Dice que se le apareció un hombre, un varón. ¿Cómo aparece la palabra en su Biblia? ¿Cómo dice en su Biblia? Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él, ¿quién? Un varón. Allí no dice que sea ángel. Allí no dice que sea Dios, allí no dice que sea Jesús, que sea Yeshua, solo que era un varón. ¿Y qué pasó? Dice que éste luchó con Jacob. ¿Hasta qué horas estuvieron luchando? Estuvieron luchando, dice, estuvo luchando con él hasta rayar el alba. Rayar el alba no es que la hermana Alba cogió y lo rayó, es que llegó la mañana y los cogió la luz del amanecer ahí luchando. Pero dice que viendo que no podía con él, le atacó el encaje de su muslo. O sea, la persona que aparece como un varón allí, viendo que Jacob no lo quería soltar, entonces este personaje, este varón, le tocó el encaje del muslo, en la ingle, que es donde se encaja el muslo, lo tocó ahí duro. Y lo tocó de tal manera que el pobre Jacob quedó cojo. Y entonces fue tanto el dolor que Jacob dijo, lo suelto. Y soltó al varón.
Por eso es que los judíos hoy en día no comen de esta parte de la pierna, ni de la vaca, ni del cordero, no comen del encaje del muslo, porque ellos dicen ahí fue donde tocaron a nuestro padre Jacob. Ellos no comen de eso. Miren las tradiciones como son de bárbaras. La Biblia nunca dice que no coman de ahí, pero ellos no comen de ahí. Tradición. Pero ocurrió algo. Quiero llegar ahí. Entonces, ¿qué le dijo Jacob? ¿Qué le dijo, perdón, el varón? ¿Qué le dijo a Jacob? ¿Qué le dijo? Le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué respondió Jacobito? Me llamo Jacob, me llamo Jacob. Y enseguida, ¿qué le dijo el varón? ¿Qué le dijo? Y dijo el verso 28 de Génesis 32, ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Qué significa Jacob? Usurpador, engañador. No le ponga Jacob a su hijo. Póngale Israel mejor si le va a poner Jacob. Y entonces dice, ¿será tu nombre? ¿Cómo? Dice Israel, porque has luchado con Dios, has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Pero pastor, yo no entiendo. Usted dice que ¿quién es? Ese varón, ¿quién es? Ese varón, lo vamos a ver, es la presencia del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Pastor, ¿cómo así? O sea que Jesús, antes de que hubiera nacido en el vientre de María, Él ya existía. Pues claro. No que yo dije que no iba a usar el Nuevo Testamento, pero esto va para los cristianos. ¿Qué dice Juan? Primera de Juan en el capítulo 1, versículo 1. Y en el principio el verbo, la palabra, era Dios, ¿cierto? Y dice que Él era Dios y Él estaba en el principio. Desde el comienzo, Jesús, que no se llamaba Jesús, se llamaba Yeshua, estaba con su Padre y estaba con el Espíritu Santo. Dios siempre ha existido en tres personas. Pero ¿sabe qué es lo triste? Lo triste es que para los judíos y para mucha gente, empezando por el Padre, empezando por Dios, la gente cree que Dios es una idea como de un imán, la fuerza de la guerra de las galaxias. Dios es algo etéreo, que no está, que es, pero que no es. Para otros Dios es el cosmos, la fuerza que une el universo. Dios es la madre tierra Gaia. ¡Ay, qué locura tan grande! Para otros Dios es cualquier cosa, pero resulta que Dios es una persona revelada, un ser revelado en tres personas. Y aquí está la segunda persona de la Trinidad, del Dios Trino, estaba luchando con Jacob. Ya lo cogí, pastor, en la mentira. Porque si Él es Dios, ¿cómo le va a ganar? ¿Y cómo Jacob lo va a agarrar y él no va a poder? Y le toca que tocarle el muslo para que lo suelte. Dios solamente le dice chao y se murió. Claro que yes, claro que sí. Pero le voy a decir algo, Dios permitió esa prueba. O sea, ahí la segunda persona, Jesús, Yeshua, estaba probando a Jacob, probándolo a él en su persistencia. Y ahora cuando lo suelta, Él le dice, a partir de ahora usted no se va a llamar ya más Jacob sino Israel. Le creo lo que me acaba de decir, pero no le creo que ese era Dios. Jacob lo dijo, léalo. Y en el hebreo dice, vamos a leerlo. Entonces Jacob, verso 29, le preguntó y dijo, te ruego que me declares tu nombre. Le está preguntando el nombre al varón que luchó con él. Dame tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Le contestó cuál era el nombre? No, solo le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Y sabe por qué no le dijo su nombre? Porque su nombre todavía no había sido revelado. No había sido revelado. El Padre nadie lo puede ver. Jesús dijo en el libro de Juan que nadie ha visto al Padre, que el único que ha visto al Padre es Él. Él es de la misma sustancia, consustancial con el Padre. Pero el Padre nadie lo puede ver. Nadie puede ver al Padre y vivir para contarlo. El que se apareció en el monte Sinaí no fue el Padre. El que le entregó las tablas de la ley a Moisés no fue el Padre celestial.
Fue Jesús, cuando no había venido todavía a nacer en María, la persona segunda de la Trinidad. Yeshua fue el que le entregó las tablas, porque la Biblia dice que fueron escritas ¿con qué? Fueron escritas con el dedo de Dios. Y dice la Biblia que Moisés vio la temuná o la apariencia de Dios. Y si es el Padre, Moisés no había bajado vivo. No lo pueden ver. Por eso Dios, para que la humanidad lo pudiera ver de manera que lo entendiera, se hizo, hermano, visible más a nosotros, viniendo acá a la tierra a nacer en una humilde niña campesina virgen llamada María. Y de ahí tomó huesos, y de ahí tomó carne para poder habitar entre nosotros. ¿Cuánto le damos un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Gracias, precioso Jesús. Veamos. Entonces Jacob, cuando le preguntó el nombre, no se lo dijo, pero él le dijo: ¿por qué preguntas por mí? Por mi nombre. Pero sí dice la Biblia, y lo bendijo allí. Pero todavía no ha dicho que es ángel ni que es divino, solo que es un hombre, que es un varón. Vea el verso 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, ¿cómo lo llamó? Peniel. Peniel viene de dos palabras en hebreo, que es Peni y El. La palabra El es Dios. Y Peni viene de la palabra en hebreo Panim, que es, ¿qué es Panim, mi hermano camarógrafo? Cara. Él habla hebreo. Panim es cara. Así que está hablando Panim de Él, o sea, rostro de Dios. El nombre es que le puso Peniel, y él lo explica, dice, porque dijo, vi, ¿a quién vio? Dice Jacob. Dice, vi a Dios, vi a Elohim, y la palabra es Kiraiti, porque yo lo vi. Kiraiti Elohim, porque yo vi a Dios, yo vi a Dios. O sea que con el que él estaba luchando, la Biblia dice que él era ¿qué? Dios. Oiga, mira, rabino, que estás escuchando esto, hermano que estudias la Biblia en hebreo, mesiánico, pero que no crees en la divinidad de Jesús. Aquí está Yeshua en el Antiguo Testamento bendiciendo a Jacob y ordenándole a Jacob que a partir de ahora se cambie el nombre, y le puso otro nombre. Y Jacob mismo, ¿usted es un judío de verdad? Pues si usted es un judío y es israelita, mayormente, porque Israel viene del nombre de Israel. Y si usted no cree la verdad, si usted no cree que Jacob dice la verdad, entonces usted ¿qué clase de israelita es o judío es? Si no le cree ni al mismo Jacob, ¿a quién le cree? Y Jacob dice que él vio a Dios. Vio a Dios. Y ahora dice el versículo siguiente. Dice, porque vi a Elohim cara a cara, y aún así fue librada mi vida. Y dice el verso 31. Y cuando hubo pasado Peniel, salió el sol y cojeaba por causa de su muslo. Y ahí aclara la costumbre de que el judío no come del encaje del muslo. Amado, pastor, yo le voy a preguntar una cosa. Entonces, cuando Moisés se le apareció una zarza de fuego, ¿quién se le apareció en la zarza? Allí estaba la presencia. El que se le apareció en la zarza a Moisés no fue el Padre, fue Yeshua, después Jesús. ¿Y por qué usted afirma eso? Pues muy sencillo, porque cuando usted va a Éxodo, vamos a Éxodo por favor, estamos estudiando. ¿A cuánto les gusta estudiar la Biblia? En Éxodo, en el capítulo 3, veamos por favor, verso 4, dice, vio Yahvé que se desviaba para observar, y dice que Dios, Elohim, lo llamó de en medio de la zarza. Dios le habló desde en medio de la zarza. ¿Y qué le dijo? Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? No te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es suelo santo. ¿Y qué le dijo él? La voz de la zarza, ¿qué le dijo? Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque tuvo temor de contemplar ¿a quién? Aunque estaba en forma de fuego, tuvo temor
de contemplarlo. Ay, pues a lo mejor entonces este era el Padre, porque si le tuvo miedo de verlo es porque era el Padre. Mira, el que ha visto, dijo Jesús, que el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Y eso no quiere decir que Jesús y el Padre sean una sola persona, son dos personas distintas. Ojo con eso. Mira lo que le dijo ahora, verso 13 de Éxodo 3. Dijo Moisés a Elohim, a Dios, cuando vaya a los hijos de Israel y les diga ¿qué? Cuando vaya a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? ¿Se acuerda qué le dijo cuando le preguntó el nombre a Jacob? ¿Qué le dijo? Nada. Pero aquí ya le reveló el nombre, aquí ya hay. O sea que a los patriarcas se les apareció el Señor, pero no les dijo el nombre. Pero después de Moisés sí les dijo el nombre. Y ahí está, ¿qué nombre le dio? Oh, gloria a Dios. Hay poder de Dios, hay presencia de Dios en este lugar. Precioso Jesús, gracias. Y mira lo que dice allí. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Respondió Elohim, Dios, a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Cuando a Jesús se le acercaron en el Nuevo Testamento a llevarlo preso y le preguntaron a Judas que lo entregaba, ¿cuál es? ¿Quién es? ¿Eres tú el Señor? Le dijo, yo soy. Y cuando dijo la palabra yo soy, el poder de esa palabra fue tan tremenda que todos los soldados se cayeron al piso, todos quedaron desparramados. Esa es la palabra. Así que nosotros conocemos el nombre de Dios como el gran yo soy. Pero el yo soy es Jesús. Yeshua es el yo soy. Pastor, entonces usted está afirmando que el Padre no se ha todavía mostrado a la humanidad, sino que Dios se reveló a la humanidad solo a través de ¿quién? Del Hijo de Dios, Jesús, Yeshua. ¿Cuál es el nombre de Dios? Iglesia, ¿cuál es el nombre de Dios? Yahvé. Jehová es una interpretación que se usa mucho, pero no es la correcta. No es la correcta exactamente. Es Yahvé la correcta, Yahvé. ¿Y cómo se llama el Hijo de Dios? Yeshua, o también aparece en el Antiguo Testamento como el ángel de Yahvé. ¿Y el Espíritu Santo cómo se llama? Vimos el viernes anterior. Vimos Espíritu Santo, Espíritu de Yahvé, Espíritu de Jesucristo, ¿cierto? Espíritu de poder, ¿cierto? En hebreo, el Ruach HaKodesh. Ahí está revelado entonces Dios en tres personas. Pero ¿cómo me convence usted todavía de que Yeshua es y está en el Antiguo Testamento? Por los targúmenes, porque usted habló de targúmenes, y usted habló de la Midrash, y usted habló del Talmud, usted habló de la Mishnah. Voy a decirle algo. Vamos a Ezequiel, rápidamente vamos a Ezequiel. Cuando usted le pregunta a un rabino y le dice, rabino, ¿cómo es el Padre? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Porque ellos lo llaman Abba, y Abba es Padre. Y si es Padre es porque tiene hijo, y sin embargo le dicen Abba. ¿Cómo? Tú le preguntas, ¿cómo es la presencia del Abba? ¿Cómo es la presencia de Dios? ¿Alguien ha visto a Dios? Y seguro un rabino le dirá, nadie ha visto a Dios. Entonces, rabino, explícame por qué el profeta Ezequiel dice que lo vio. Veamos, Ezequiel. Si ya encontraste el libro de Ezequiel, me dices amén. Vamos a los primeros capítulos del libro de Ezequiel. En el capítulo 1, amén, capítulo 1, él dice que tuvo una visión de la gloria y vio allí a unos querubines, a unos ángeles de Dios, y vio en el centro un trono. Veamos el verso 4. Y miré, y he aquí un torbellino venía del norte, una gran nube con un fuego que se recogía dentro de sí mismo. Esa nube me habla a mí de Yeshua. Le voy a decir por qué. Porque el Señor Jesucristo, cuando se fue en una nube. Y dijo, los ángeles que estuvieron allí dijeron que cuando el Señor Jesús volviera, volvería de la misma forma como se había ido, volvería en una nube. Y nosotros cantamos, ¿cierto? En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. Pero cuando venga, hermano, por segunda vez, vendrá en una nube, ¿verdad? No, cuando venga el Señor, antes de que venga por segunda vez oficialmente a la tierra y todo le vea,
Iremos, la iglesia, nos encontraremos con Él en las nubes. Aquí está la nube y dice, una nube con fuego que se recogía dentro de sí mismo y un resplandor en torno a ella. En su centro, en medio del fuego, había ¿qué? Una refulgencia como de metal incandescente. De su centro emergía, léalo por favor, léalo, rabino judío, léalo, hermano en Cristo, lea el versículo 5. De su centro salía, emergía una semejanza de 4 seres vivientes y su apariencia era como la semejanza de hombres. Ahí habían rodeando al Señor 4 seres que son unos querubines, ángeles especiales de Dios. Pero no solamente Él vio la semejanza de ellos como hombres, parecían o tenían figura como de hombres, sino que el que estaba sentado en el trono tenía semejanza de hombre. Wow, usted le dice esto a un rabino y seguro rabino que a usted no le va a gustar, pero está en Ezequiel y está en Hebreo. Y hay muchos comentarios de exégetas, rabinos antiguos que lo dicen. Onkelos, Targum de Jonatán, lo dice claramente. Mire, yo le voy a colocar las citas tomadas del Targum y las páginas del Targum donde está. Pero si usted va al versículo, más adelante, versículo 26, dice: y sobre el firmamento que estaba encima de sus cabezas, de ellos, había como la apariencia de una piedra de zafiro, o sea, brillaba como un zafiro. A semejanza de ¿qué vio? De un trono. ¿Y a quién vio en el trono? Dice, y sobre la semejanza del trono, ¿qué vieron? Una semejanza. Bueno, hay que mirar qué significa la palabra semejanza, ya se la voy a mostrar. Una semejanza como la apariencia, también veremos el significado de apariencia. ¿Y de qué apariencia tenía el que estaba sentado en el trono? La apariencia de un hombre por encima de ese trono. O sea que ¿cómo vio Ezequiel a Dios? Como semejanza, como apariencia de ¿qué? De un hombre. Un rabino judío no acepta, la mayoría de los rabinos judíos no aceptan que Dios tenga forma humana. Porque si ellos llegan a aceptar que Él tiene forma humana, significa entonces que Yeshua, que tomó forma humana, es una comprobación de que es una personalidad de Dios. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Mira, hermano, Dios nos habla en la Biblia que Él es una persona. No es un ser abstracto. No es un ser de materia como nosotros, como dije al comienzo, terrenal, sino es un ser espiritual, pero con personalidad y forma. Y allí la palabra que usó Él es Selén, imagen. Resulta que la palabra para hoy, en hebreo moderno, decir imagen es Selén. Y de ahí, hoy, la palabra fotografía sale de allí. Y también la Biblia nombra la palabra demut. Cuando dije similitud es demut. Y demut significa figura. Así que cuando Ezequiel vio una figura con forma de un hombre. Cuando Moisés vio, hermano, en el hebreo, que ya lo leímos, dice que él vio la temuna. Él vio la tmuna o la apariencia de Dios. Vio la apariencia de Dios. O sea que el Señor se le reveló a Moisés de forma que lo pudieran entender. Y para que lo entendiéramos más, ya no se apareció como el ángel de Yahvé en el Antiguo Testamento. Ahora se apareció como el Hijo de Dios con nombre Yeshua. Y lo vimos y estuvo entre nosotros y caminó, tuvo barba, ropa y se dejó crucificar por nosotros. Él, el que estaba sentado en el trono, vino a morar a la tierra. Démosle un aplauso grande a Él. Precioso Jesús. Gracias, Señor Jesús. Quiero decirle algo. Isaías 63. Dice así, el título es El día de venganza, pero en Isaías 63, el verso 9, dice lo siguiente, dice, incluso desde el 8, en la parte final, dice que Él se convirtió en el Salvador de ellos. ¿Quién es nuestro Salvador y el Salvador de Israel? Yeshua. Y dice en el 9, y fue afligido con todas sus aflicciones. ¿Y cómo lo llama ahí? El ángel de su presencia lo salvó.
Así que el ángel de Yahvé que aparece en el Antiguo Testamento es Yeshua. Y dice, el ángel de su presencia los salvó en su amor, en su ternura. Él mismo los redimió. Y dice, y cargó con ellos, o sea, con nuestros pecados, y cargó con ellos y los llevó todos los días desde la antigüedad. Y eso fue lo que el Señor hizo. Él llevó los pecados desde la antigua, hermano, humanidad. La nueva humanidad la llevó, los pecados de la humanidad los cargó en su cuerpo y los llevó a la cruz del Calvario. Y estaba anunciado aquí. Incluso en el 10 aparece la otra persona. No solamente aparece Yeshua, sino aparece el Espíritu Santo, porque en el verso 10 dice, pero ellos se rebelaron. ¿Qué más sigue diciendo tu Biblia? Y contristaron su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, contristaron su Espíritu Santo. ¿Por qué? Por lo que se tornó en su enemigo y guerreó contra ellos. Entonces se acordaron de los días antiguos de Moisés y su pueblo. ¿Dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de ellos su Santo Espíritu? Otra vez aparece entonces el Padre, aparece Yeshua y aparece el Espíritu Santo, la Trinidad revelada en el antiguo pacto. Gloria al Señor. Y mira lo que dice el Targum, porque voy a agarrarme de eso, porque ellos no creen en eso. Dicen así: los rabinos dicen que este ángel de su faz, el que aparece aquí, lo salva, es el ángel del pacto y el príncipe del rostro. ¿Cómo lo llaman ellos? El príncipe del rostro. ¿Por qué el príncipe del rostro? Porque ese fue el que vio Jacob. Porque dice, vi el rostro del Señor, lo vi cara a cara. Y la palabra que ellos utilizan es Sar HaPanim, que está relacionado con Peniel, o sea, el príncipe que yo le vi la cara. Y además hay un rabí antiguo respetado por todo el pueblo casi judío, es el rabí David Kimi, que dice que este Señor del pacto, que también está en Malaquías capítulo 3 verso 1, este es el Mesías rey. Así que realmente, dice este rabino, dice que Jacob vio el rostro del Mesías. Oiga, el rostro del Mesías ya fue visto, lo dicen los rabinos, pero la mayoría esconden lo que los otros rabinos dijeron para que la gente no crea en Yeshua HaMashiach. Precioso es el Señor. Démosle otro aplauso y una alabanza grande a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. Mira esto. Hoy en día, ya para terminar, no sé si nos queda tiempo, ya terminamos. Hoy en día ellos tienen un libro de oraciones que se llama el Sidur HaShalem. El Sidur HaShalem. Hay una oración allí en esas páginas de esos libros, de ese libro, que habla de Yeshua o de Jesús, el príncipe del rostro. También lo conocen ellos los rabinos como el príncipe Metatrón. Y no se asuste, diga, ay, pastor, me dijo que Jesús era Metatrón. Ay, eso sí, ahora se volvió una herejía completa, voy a salir corriendo de allá. Estoy hablándole de cosas que a nosotros no nos llegaron. Que ese es el príncipe Metatrón, dicen los judíos rabinos antiguos. Dice, cuando han preguntado la gente, porque voy a colocar un ejemplo, están orando, usted los ha visto orando, ¿cierto? Ellos cogen allí, se ponen su kipá, ¿cierto? Y comienzan a orar. Y oran. Ellos dicen que hay que mover todo el cuerpo, hay que meter el alma, cuerpo y el espíritu, todo. Y oran. Y cuando ellos están orando y utilizan el Sidur, en el Sidur hay una oración que yo saqué un pedacito. Y en la oración ellos mencionan a Yeshua. Ojo con esto. Dice así, en esta oración del Sidur se relaciona a Yeshua, el príncipe del rostro, con Metatrón, nombre que viene del griego, Metatronón. Es decir, el que se sienta en el trono. Metatronón significa el que se sienta en el trono. Pregunto, ¿no le dice a usted, judío, que utiliza mucho el nombre de Metatrón, que Metatron se sienta en el trono? ¿Quién será el único que se sienta en el trono, por favor? El único que se sienta en el trono es Dios. Y ahora hay algo allí. De él afirma el antiguo rabino principal de Estocolmo, ya murió, escribió un libro, es el profesor Gottlieb Klein, y en 1898, en una de las páginas de su libro, él dice, Metatrón, también es conocido como Sar HaPanim o el príncipe del rostro, tiene el mismo valor numérico que tiene el Shaddai o el omnipotente, y está relacionado con la palabra logos, que es de donde viene a nosotros el verbo. Y ahora hay algo precioso que se lo dejo a usted, porque sé que si sigo, usted se va a emborrachar. Y lo digo en el mal sentido, porque esto embriaga en el buen sentido de la palabra, porque ¿sabe qué? Ellos encontraron en el arameo
que la palabra fue la que creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo llamamos nosotros a Jesús? El verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. No es la palabra escrita o la palabra que hablamos nosotros. La palabra es el que creó todos los cielos y la tierra. El verbo de Dios es la palabra. Y a ellos en el arameo la palabra se dice, o la palabra de Yahvé se dice Minra. ¿Cómo se dice? Minra en el arameo, porque la Biblia fue escrita en hebreo y arameo. Pero príncipe del rostro, o el logos, o la palabra de Yahvé es del arameo Minra, con M-I-M-R-A, Minra. Y mira esto, voy a tomarme 2 minutos más. Este hombre escribió lo siguiente y dice que está relacionado la palabra logos con la Minra o la palabra Yahvé, con la gloria visible de Dios. Y que este mismo ángel del Señor, el ángel de Yahvé, se le apareció en forma visible a Gedeón. Allí en el capítulo 6 de Gedeón, no sé si lo podemos ver ahora. ¿Y qué le dijo Gedeón? ¿O qué dijo Gedeón? ¿Qué quedó escrito en la Biblia? Dice: ay de mí, dijo Gedeón, Señor Dios Yahvé, que he visto el ángel de Yahvé cara a cara. Jueces 6:13. De este ángel del Señor, ojo con esto, comenta el rabino Rashi, el más famoso rabino de la Edad Media. Mire lo que dijo el rabino: han dicho que este es Metatrón, y según la Hagijá 13 es el príncipe del rostro. Estas raíces que yo estoy hoy enseñando aquí, un poco canzonas para algunos y un poco raras para otros, son una confirmación para nosotros los cristianos de que en Cristo Jesús tenemos el príncipe del rostro, el ángel de Yahvé, la segunda persona de la Trinidad, la presencia visible de Dios. Póngase de pie, por favor. A su nombre sea la gloria y toda la alabanza. Voy a leer esto. Si usted se pone de pie, solamente lo voy a leer. Según el Talmud de Jerusalén, los patriarcas solo conocieron al Dios del cielo, pero aún no les había sido revelada la Minra o la palabra del Señor. Según el Targum Jonatán, dice que mi nombre, el Señor, no lo revelé a ellos por medio de mi Santo Espíritu. Minra es una palabra aramea con la que los rabinos identifican frecuentemente al Mesías, que equivale al griego logos o la palabra. Desde los días del judío filósofo Filón, evitan ellos usar el nombre, se evita usar el nombre de Dios. Usted le dice a un judío: yo creo en Dios, y le dice: no diga Dios. Y usted le dice: yo creo en Yahvé, no diga Yahvé, no diga Yahvé, porque ellos temen deshonrar a Dios al pronunciar su nombre. Pero no está prohibido que nosotros pronunciemos el nombre de Dios. Cuando ellos escriben el nombre de Dios, ponen una D, le quitan la I y escriben S o DS, pero no ponen Dios, porque ellos piensan que si usted toca ese nombre, usted lo deshonra. Pero no es así. Mira lo que dice este rabino. Dice así: la Biblia dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre ese altar tus holocaustos y tus pacíficos, tus ovejas y tus vacas, en cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. ¿Qué quiere el Señor que esté en la mente tuya y en la mía y en mi boca? La memoria del nombre del Señor. Dios no quiere que su nombre sea olvidado y desconocido, pero mucho pueblo judío no quiere contarle al mundo cuál es el verdadero nombre del Señor: Yahvé. Diga usted: amo a Yahvé, amo a Jesús, amo a Yeshua, amo a Dios. Usted no debe avergonzarse. El yo soy, Éxodo 20:24 dice: mi memoria de mi nombre vendré a ti y te bendeciré. Donde esté la memoria del Señor, donde se hable el nombre del Señor, Él promete que vendrá. Ahí donde tengamos el nombre y donde honremos el nombre, Él vendrá y nos bendecirá. Pronunciar el nombre del Señor no en vano, porque es pecado, pero pronunciando, honrándolo con su vida, creyendo en su palabra y aquel a que Él envió, creyendo al que Él envió, usted es bendecido al pronunciar el nombre del Señor. ¿Por qué cree que los demonios tienen miedo de que digamos Jesús? ¿Por qué cree que los demonios tienen miedo de que digamos en el nombre de Jesús? ¿Y por qué se sanan los enfermos? Porque este es el nombre que hizo todo lo que está creado. Última palabra: Él es el yo soy que le fue revelado a Moisés. Él es el Señor que aparece mencionado como Yahvé. Mire, busque usted una Biblia, cómprese una Biblia mejor donde aparezca el nombre Yahvé, porque la Biblia, ¿sabe cuántas veces aparece el nombre Yahvé en la Biblia? 6.700 veces en el Antiguo Testamento.
¿Cuántas? 6.700 veces. Y si usted cree que Dios no quisiera que su nombre fuera conocido ni pronunciado, lo habría puesto 6.700 veces en la Biblia, en el solo Antiguo Testamento. Esto nos habla de que Él quiere que su nombre sea conocido, que su nombre sea honrado. Aleluya, precioso el Señor. Déjame la última porción leerla. ¿Qué quiere decir esto? La palabra Yahvé, con la que se escribe Dios en hebreo, con esa palabra se forman otras tres que son: fue, es y será. Con la palabra Yahvé se arma fue, es y será. O sea, la Trinidad en un concepto de tiempo. Mire, el Mesías o la Minra, que eso hasta ahora usted de pronto lo oye, que es la palabra de Dios. Este profesor antiguo llamado Gottlieb Klein dijo que el Mesías y la palabra Minra o la palabra de Yahvé son lo mismo. De ahí viene que Jesús es nuestro Salvador hecho carne. Termino con esto para ti, persona judía que estás allí. Lo voy a leer allí. Filón de Alejandría, en el tiempo de Jesús, consideró que el Logos es el ángel que ora como sumo sacerdote delante de Dios a favor del mundo. Mediador, no María ni nadie. Mediador, Jesucristo, Yeshua. También dice allí que este es el sacerdote a favor del mundo. La Minra o la palabra de Yahvé y sus manifestaciones. ¿Sabe cuántas veces aparecen en el Targum? En el Targum que hoy le nombré, en los Targunes aparece la mención de él, de la palabra, de la Minra, de la palabra de Yahvé. Aparece 596 veces. 179 veces aparece en el Targum de Onkelos, 99 veces en el Targum de Jerusalén o Jerusalén. Aparece 321 veces en el Targum de Jonatán. En su mayoría es tratada la palabra Minra o Logos o la palabra de vida, palabra de Dios, como una persona. Pero ellos en el Talmud que leen hoy y estudian hoy no lo mencionan ni una sola vez. Le quitaron de las 6.700 veces que aparece el nombre, le quitaron la mención a la Minra o a la palabra, se la quitaron por completo en el Talmud, para que nosotros los cristianos, para que el judío que se va a convertir al Mesías Yeshua no lo relacione con el Salvador divino que se hizo carne. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre precioso, hoy te doy gracias, Señor, por tu palabra, y pido, Señor, que sea revelado tu nombre a esta familia, porque en el nombre de Jesús, Señor, es salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres tener paz, Jesús, el Mesías, Yeshua dijo: mi paz te dejo, mi paz yo te la doy, no te la va a dar como el mundo te la da. Clama a mí, el que dijo en el Antiguo Testamento: clama a mí, yo te responderé, está aquí hoy. Es el Señor. Si tú no has entregado tu vida a Yeshua, Jesús de Nazaret, haz esta oración y dile: Señor y Padre que estás en los cielos, Jesús me enseñó a orar al Padre en tu nombre, y yo te pido, Padre, que tú envíes la presencia de Jesús el Mesías a mi vida. Yo acepto hoy que Yeshua es no solo el Mesías, sino el Mesías divino, y no solo el Mesías divino, sino el Salvador y único mediador entre Dios y los hombres. Yo te acepto, entra a mi corazón, Hijo de Dios. Tú eres lo que yo necesito. Tú me creaste y fui creado para la gloria de tu nombre. Oramos por el pueblo judío, oramos por los rabinos, oramos por aquellos judíos mesiánicos que no creen que Jesús sea divino. Oramos por todo aquel que desconozca que Jesucristo es el único Señor y Dios dado a la humanidad. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, gracias, amén. Y damos un aplauso a aquel que vino, a aquel que estuvo, a aquel que vendrá de nuevo por nosotros. Gloria y alabanza al Señor nuestro Dios. Precioso Jesús, te adoramos, Rey de gloria. Gracias, Señor Jesús. Quiero que bendiga a la persona que está. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dígale: te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo, Jonatán. Te bendigo, varón, hermano John. Te bendigo, grupo de ujieres. Te bendigo, grupo de profesores, profesoras, pastores. Bendigo a todo aquel que oye esta predicación, este mensaje, en el nombre de Jesús de Nazaret. No hay otro mejor nombre para bendecir a alguien que el nombre del Señor. El que tenga un problema, levante su mano. Voy a orar por su problema. Padre, yo no voy a salir de aquí, porque tu palabra dice que en ese nombre, dice Marcos en el capítulo 16, pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Que en ese nombre serán echados fuera demonios.
que en ese nombre temblará, Señor, los cielos y la tierra. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Yeshua, yo bendigo a esta familia, bendigo a este hombre, a esta mujer que está enferma, a este niño, y declaro sanidad para la niña también en el nombre de Yeshua. Declaro sanidad donde quiera que tú estés. Esta palabra es palabra de poder. Toca el Espíritu Divino de Dios. En el nombre de Yeshua, demonios se van de esta casa. Demonios horrorosos de conflicto, de pelea, de orgullo, de vanidad, de inmundicia, se van en el nombre de Jesús. Declaro libertad para este pueblo cristiano, libertad para este pueblo evangélico, libertad para este pueblo que oye a través de la radio. En el nombre de Yeshua, sean libres, somos libres. Diga, soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Y la alabanza al Rey de Gloria. Hoy no nos cansamos de adorarte, Señor. Te adoro, mi Rey Jesús. Precioso eres, Señor.